Radical Mundo, donde los milagros son realidad. El tema de esta predicación en esta mañana se titula Medicina para la angustia. Diga conmigo, medicina. Medicina para la angustia. La palabra ansiedad, la palabra angustia, viene del latín anxietas, que tiene que ver con aflicción, con ansiedad, perturbación emocional, estado emocional con manifestaciones de miedo, que los psiquiatras llaman psiconeurosis, que si no se cura, la angustia, si no se cura, va a originar problemas gastrointestinales, angina de pecho, palpitaciones, problemas respiratorios, temblores, mareos, sudoración y otras patologías. Por eso el Señor quiere que hoy usted reciba una medicina para la angustia. Jesucristo, que es el personaje de mayor influencia en la historia de la humanidad, habló que la angustia iba a ser una plaga mundial, que en los últimos días Jesucristo pronostica que la angustia habría de caracterizarse de forma gigantesca, una plaga de angustia en toda la raza humana. Lucas 21, 25. Entonces en los últimos tiempos, está hablando Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia. Oiga bien, en la tierra angustia en las gentes por el bramido del mar y por las olas. O sea que estos últimos tiempos habla de plagas, tsunamis y todo. Lucas, si seguimos leyendo, habla de plagas, de guerras, habla de coronavirus, porque habla de plagas, habla de estos problemas. Y la angustia, según Jesús, la angustia iba a ser una patología mundial, una plaga de angustia, de ansiedad a nivel global. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando. Otros que hablaron de la angustia famosos fue Einstein. Albert Einstein dijo: la creatividad nace de la angustia. Como era científico y muy intelectual y grande investigador, él dio esta frase: la creatividad nace de la angustia. Y eso es verdad, porque uno puede coger la angustia y volverla creativa. Como el caso de Japón, que cayeron 2 bombas atómicas. Y no solamente bombas atómicas, bombardearon con bombas convencionales todo Japón. Estaba en una angustia terrible, pero de las cenizas ese pueblo se levantó y ahora es un país muy exitoso, donde está Toyota, Nintendo, Canon, Sony, Honda, Mitsubishi, Casio, Panasonic, Aiwa, Toshiba. Todas esas grandes multinacionales nacieron de las cenizas. O sea, al decir Einstein que de la creatividad, de la angustia nace la creatividad, pues vemos en Japón un ejemplo muy real de que la angustia es más bien la semilla de un beneficio. Como decía el famoso escritor cristiano Napoleon Hill, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio. Cada angustia lleva como semilla un beneficio. Obviamente hay filósofos fatalistas, como la famosa filósofa francesa Simone Weil, que dice que no se debe luchar contra la angustia, que al hacerlo nunca se producirá serenidad, sino la lucha contra la angustia solo producirá nuevas formas de angustia. Pero ese concepto fatalista de la filosofía moderna sobre la angustia, sobre todo los filósofos franceses, no la va con la Biblia. La Biblia habla de que la angustia puede ser sanada, que la angustia tiene medicina. Y la primera grande noticia que la Biblia habla es que cuando estamos en angustia, Dios estará en medio de nosotros. Dios estará contigo. Dios estará contigo. Salmo 9:9. Jehová
es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, Dios estará contigo. Tú eres mi refugio, dice el Salmo 32:7. Me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que no podemos creer en la mentira del enemigo, que cuando está la angustia golpeando el corazón, el Señor no está con nosotros. Es cuanto más está. Es cuanto más. Yo creo que el peor día de angustia que yo he recibido fue hace 2 años. La peor noche, la noche más horrible. Yo sentí el infierno. Es cuando nos desalojaron del lote. Esa noche yo me paseaba por el lote y los abogados no pudieron hacer nada. Pero vamos a recuperarlo, no se me preocupe. El proceso va bien. ¿Cuándo? Un fuerte aplauso al Señor. Lo cierto es que esa noche del desalojo yo sentí el infierno. Cuando nos sacaron de allá con policías. Yo caminaba orando por ese lugar y veía cómo desmantelaban todo, cómo quemaban los de la SAE el altar, cómo lo picaron, cómo la carpa la querían acabar, el gobierno la quería acabar. Yo dije, parece un país comunista. Yo tuve que estar casi todo el tiempo frenando a esos obreros para que no picaran la carpa, no le metieran cegueta. Todo lo volvieron basura. Y esa noche yo sentí la impotencia. Yo sentí lo que debe ser el infierno, una angustia. Lo que debe ser estar lejos de Dios, lo que debe estar. Eso es el infierno. No son llamas quemantes, no. Es separación de Dios. Yo me sentía separado de Dios, que Dios no me había respaldado, que me había abandonado. Y esa angustia existencial fue un sentimiento tan espantoso, tan horrible. Pero luego el Espíritu Santo me ministró, me dio paz y me dijo: yo estoy contigo en medio de la angustia. Ahora, la angustia viene por estos problemas, como nos pasó a nosotros, o sus propios problemas. Usted se ha sentido angustiado. La angustia también viene por tentaciones constantes. Estuve hablando con un taxista. Me reconoció, Pastor Villavicencio. Yo lo veía a usted por televisión, yo lo reconozco. Y me fue llevando a mi casa, y mientras me transportaba me contaba que era drogadicto, que era un cristiano, pero ahora un crispeto, no era cristiano. Y yo, es que yo no soy cristiano, soy crispeto, porque no puedo con la droga. Yo salgo todos los días a trabajar, a hacer mis carreras, pero algo me dice que debo ir a ciertos barrios de Cali a comprar bazuco. Y salgo todos los días con la firme intención de no fallarle a Jesús. De no fallarle, porque yo voy a una iglesia cristiana, yo voy a una congregación, yo me congrego, yo leo la Biblia. Pero cuando estoy en el taxi hay algo que me impulsa, hay fuerzas que me llevan a barrios donde no debo estar, y compro la droga. Pastor, ore por mí. Obviamente oré por él. Cuando llegué a mi casa, paramos el taxi y él oró. No lo he vuelto a ver, pero cuando él me contaba su lucha, cuando él me contaba que él no quería consumir droga, que él no quería esa vida, pero que le estaba destruyendo su casa, su hogar, no había plata para sus hijos, pero él sentía la angustia de una fuerza, de una debilidad, de una tentación que no puede manejar. Como el caso de Sansón, que tenía ahí a Dalila, tallando todos los días: Dalila, revélame el secreto de tu fuerza. No, tú no me amas, Sansón, tú eres mentiroso. Yo te amo, Dalila, te amo. Mentira, porque si me amaras me revelarías dónde radica tu fuerza bruta que está acabando con mi pueblo, los filisteos. Y la Biblia dice: y tanto le talló con la tentación, que dice: su alma fue reducida a mortal angustia. El alma de Sansón
fue reducida a mortal angustia. Una tentación que uno no puede manejar, una tentación recurrente que tú sabes que no estás haciendo bien, pero que te estás separando de la gloria de Dios, se vuelve algo angustioso. En estos 30 años de ministerio, muchas personas se me han acercado al altar diciendo: pastor, ore por mí, tengo problemas con el licor, tengo problemas con la droga. Y así, pero muchas, y he orado y les he dado la palabra, pero casi nunca se me acerca alguien diciendo: tengo problemas de celos, tengo problemas de mal genio. En 30 años mucha gente se me ha acercado muy afligida por tentaciones de pecados grandes, pero pocas personas se me han acercado a pedirme oración por cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas, los pecados pequeños también generan angustia. También acaban con un hogar, una mujer celosa, una mujer que tiene ese problema, esa debilidad, que ve tentaciones del marido donde no existe y que le hace la vida imposible y que le hace reclamos injustos. Es un pecado pequeño, pero que a la larga va a acabar con ese hogar. Una persona que constantemente miente y engaña. No es muy grande el pecado, pero nunca se me ha acercado alguien diciendo: pastor, ore, yo tengo el problema del orgullo. Pastor, ore, que yo tengo el hábito de hablar mal, de criticar o de murmurar. Siempre he ministrado a personas con tentaciones grandes, pero las pequeñas, las zorras pequeñas, las pequeñas cositas, las impaciencias, los regaños. Parece que nosotros los maridos ya tenemos inmunidad de regaño. Inmunidad de regaño. Una hermana que todo el tiempo está al marido, ¿no?, sus defectos. Yo nunca en 30 años he visto que una hermana se me ha acercado y me ha dicho: pastor, yo tengo este problema, esta tentación de estar siempre regañando al marido, queriéndolo educar, que no es ni viceversa, ¿no? Pero esas tentaciones que de pronto no nos parecen muy grandes ni muy importantes, son las que van acabando con una iglesia, un matrimonio, una relación con los hijos. Son cositas, son zorras pequeñas que a la larga van acabando con las familias, con las empresas, con los negocios. Por eso la angustia nace de estas tentaciones pequeñas o grandes. Obviamente, la angustia se manifiesta cuando uno descuida a Dios. Claramente, el hecho de que estemos acá no significa, no garantiza que vamos a mantener el grado de avivamiento. El hecho de que nos congreguemos no es total garantía de que en el tiempo podamos mantener la fe, mantener la fidelidad al Señor, el amor a Cristo. En esta pandemia yo he visto muchos grandes cristianos fervorosos que antes no perdían culto, no perdían célula, ahora desaparecieron. No oran ya, más fríos que un iglú en el Polo Norte, y no se oyen ningún testimonio, ya ni oran. O sea, hay un versículo que dice: pero vosotros habéis desechado a vuestro Dios, que os guardaba de vuestras aflicciones y angustias. Habéis desechado, lo habéis dejado a un lado, aquel que os guardaba de vuestras angustias. Por eso es bueno regresar a la fe, regresar al primer amor, al primer avivamiento, a los primeros años de cristianos.
causa de la angustia es las promesas que no se cumplen. Todos tenemos. ¿Cuántos tienen promesas de parte del Señor? ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Usted tiene promesas, pero a veces pasan los meses, pasan los años y nada que se cristaliza esa promesa que Dios te ha dado. Te ha prometido un hogar y no aparece el tinieblo. Te ha prometido un gran negocio y sigues fracasando. Te ha prometido muchas cosas según tú has recibido en oración o en la lectura diaria una promesa. Y la Biblia dice: la promesa que no se cumple es angustia del corazón. Proverbios 13:12. La esperanza, la promesa que se demora es angustia del corazón. Obviamente, una fuente tremenda de angustia es la muerte de los seres queridos. Y hemos orado por los que han sufrido pérdidas de familiares por el coronavirus. Y en esta iglesia no ha sido muy grande la plaga, pero ha habido decesos. Ha habido algunas familias que han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido. Por eso la angustia tiene que ver con esos fallecimientos. Samuel 1:26. Angustia tengo por ti, oh hermano mío Jonatán. Jonatán había sido muerto en batalla. Jonatán fue a pelear contra los filisteos y perdió la vida. Y David sintió la angustia, que era su hermano, era su pana, era su parcero, su familiar cercano. Y dice: angustia he tenido por ti, oh Jonatán, mi hermano. La angustia viene por los temores. Proverbios 1:27. Cuando viniere sobre ti lo que temes, vuestra calamidad llegare como torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aquí la Biblia está diciendo que la puerta de entrada de la angustia es el temor. Yo, gracias a Dios, no sufro de temores. Este coronavirus a mí no me provoca ni 5 de temor. Yo de esta plaga he seguido jugando tenis, he seguido haciendo una vida normal. No le he tenido miedo ni 5. Por eso el virus a mí no me toca. Yo estoy inmunizado desde hace mucho tiempo, porque el temor nunca ha sido, en mi caso, un problema. Pero yo sé que no todos somos iguales, que hay hermanos y hermanas que luchan contra el temor. Y el temor es la puerta de entrada a lo negativo. ¿Por qué Job tuvo tantas tragedias? Porque dice: el temor de lo que yo pensaba, eso me ha venido. Lo que yo temía, lo que yo temía, eso me ha golpeado. Por eso yo te llamo a ti, congregación, que no temas. No temas, Dios está contigo. Siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de mi justicia. No temas. La angustia viene por hacer lo malo. Romanos 2:9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. También la angustia viene por sembrar malas cosas. Lo que siembra se cosecha. Los hermanos de José lo cogieron en el desierto, lo metieron a un hueco, lo iban a matar por envidia. Los 11 hermanos de José, el menor. Y hasta que uno de sus hermanos dice: no es negocio matarlo, vendámoslo a los madianitas. Y la Biblia dice que José les rogó. Le digo: por favor, somos hermanos, no me traten tan mal, no me hagan este daño. Y lo vendieron por un dinero. Y él perdió su familia, perdió su libertad, fue a parar a Egipto. Y allí pasó muchas tribulaciones. Pero pasó el tiempo y José fue ungido como faraón, viceministro de Egipto, el más grande cargo después de faraón.
Y los hermanos empezaron a sufrir hambre. Les tocó venir a pedir canoa, a pedir cacao a José. Y José los trata mal y ellos no entendían ni lo reconocían. Y Josué los pone en disciplina. La historia es tremenda. Y ellos, cuando están angustiados por casi que los manda a la cárcel, José en su estado ya de exaltación, ellos empiezan a hablar entre ellos y decían: esta angustia que estamos sufriendo es el resultado de toda la angustia que le originamos a nuestro hermano. Porque cuando lo tiramos al hueco, cuando lo tiramos al abismo y queríamos matarlo y queríamos venderlo, él nos rogaba con mucha angustia: hermanos, no me hagan este daño. Y nos rogaba con mucha angustia. Y como no quisimos oírlo, ahora estamos nosotros padeciendo esta angustia. Ya que las angustias vienen también como resultado de cosechas, de siembras que hemos hecho a alguien, un daño a alguien. Por eso el cristiano, cuando llega a Jesucristo, tiene que revisarse: ¿a quién le he afectado? ¿A quién le he hecho un daño? ¿A quién le he quitado? ¿A quién le he lesionado? ¿A quién le he quitado dinero y no le he pagado? Uno tiene que ponerse en paz con el Señor, pero también con el prójimo. Y aquí estaba sufriendo la angustia por haber hecho un daño a alguien. La angustia, si no se cura, puede originar los males patológicos que hemos hablado, las enfermedades. Pero también, si no se cura, si no hay medicina, puede llegar al caso de suicidio. En Colombia tenemos 30.500 intentos de suicidio al año. ¿Por qué? Por la angustia. Ya no pueden soportar los problemas. Fue el suicidio que originó, que hizo Saúl cuando él se hizo harakiri. Porque él vio cómo su ejército estaba siendo derrotado en una batalla contra los filisteos. Saúl, que había desobedecido al Señor, que había perdido la unción, que había perdido la presencia de Dios, y en su afán demoníaco de quitarle la vida a David, el rey de Israel que Dios había ungido, él en su afán de ser malo se había llenado de demonios, se había alejado de Dios y ahora estaba perdiendo la última batalla. Y su hijo Jonathan había sido muerto en batalla. En toda la angustia, mucha angustia. Número 1, por perder el ejército. Número 2, por perder al hijo. Y número 3, porque él estaba perdiendo la batalla, el espíritu de suicidio. El espíritu malo de suicidio lo dominó y él cogió la lanza e hizo harakiri. Se mató él mismo. Consecuencias de la angustia. Pero ¿cuál es la medicina? Todos hemos sentido angustia. Todos hemos experimentado ese tremendo aguijón de la angustia. Pero yo quiero leerles unos textos que le va a traer sanidad, le va a traer curación al alma. Usted va a salir de esta reunión sano totalmente de la angustia, sano de la angustia. Todos quieren saber la medicina para la angustia. ¿Cuántos quieren saber la medicina para la angustia? Se llama Jesús de Nazaret. Porque David dijo estas palabras: gracias al Señor he sido redimido de toda angustia. Escuche bien ese versículo y entiéndalo. He sido redimido de toda angustia. O sea que uno, para ser sano de la angustia, tiene que ser redimido. La palabra redimido significa pagar un precio para rescatar a un secuestrado. La palabra redimido significa pagar un precio para rescatar a un secuestrado. La palabra redención es pagar para que un esclavo sea libre. Y hace 2000 años
El Señor Jesucristo vino a esta tierra y dijo: yo voy a pagar un precio. Hay muchos angustiados, hay muchos esclavos de la angustia. Yo quiero rescatarlos. Yo quiero pagar un precio para que se abra la cárcel, para que se quiten los barrotes y se haga libre de la angustia. Y pagó el precio de sangre. En la cruz, Jesús de Nazaret pagó un precio de sangre para librarte a ti y a mí de la angustia. O sea, la sangre de Cristo es el pago para ser redimidos de la angustia. Y luego viene la oración. Samuel 22:7: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé y mi oración llegó a sus oídos. Éxodo 3:7: dijo el Señor a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado el clamor a causa de sus exactores y he conocido sus angustias. En mi angustia, Salmo 18:6, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz y mi clamor llegó ante sus oídos. Salmo 77:2, al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Cuándo van a buscar a Dios? En el día de la angustia. Alzaba mis manos de noche. Mi alma no tenía descanso, pero lo busqué en el día de la angustia. Y número 3, debemos fortalecer nuestras amistades cristianas. Debemos ser amigos entre nosotros para que nos levantemos. Si estamos débiles, alguien nos ayuda. Pero es bueno las células, porque en las células yo llamo que de una vez vayamos comenzando células presenciales. No es lo mismo la célula virtual. Y es bueno que comencemos a volver a las salas de los hogares y hacer los grupos con respectivo tapabocas y protocolos de bioseguridad. Pero ya no podemos estar tan solos, porque dice Proverbios 17:17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. El amigo es un hermano en el tiempo de angustia. Y Dios te va a redimir. ¿Cuántos están redimidos de la angustia? Y el último versículo: respóndeme cuando a ti clamo, Dios de mi justicia. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Interesante. Yo he estado echándole cabeza a este versículo. ¿Cómo así? Cuando estuve en angustia, el Señor nos hace ensanchar. ¿Cómo así? Cuando Job estuvo en angustia, salió como mejor empresario. Cuando Japón estuvo en angustia, salió como mejor país. Cuando David salió de la angustia, se volvió mejor rey. Alguien me dijo nada. El versículo es Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tal vez el mejor ejemplo de cómo salir de la angustia es lo que pasó la semana que está terminando. Ingrid Betancourt habló en la Comisión de la Verdad. Por 7 horas se hablaron secuestradores y secuestrados. Yo me quedé aterrado. Yo no sabía las angustias del secuestro de Ingrid Betancourt. Yo no sabía que estuvo amarrada la mayor parte del tiempo con cadenas. Ella contaba cómo trató de volarse 3 o 4 veces. Ya no aguantaba el secuestro. Y dice que es mentira, que el secuestro es chévere, que es una vida al aire libre. No, nada de alba y vida de aire libre. Es selva tupida con árboles que tienen que tapar al secuestrado. Estar así como en un parque es falso.
Ella contaba que lo más horrible era que ni podía hacer sus necesidades sola. Un guerrillero tenía que estar ahí. Que lo más horrible es tener que bañarse en el público delante de los guerrilleros. No podía tener privacidad, no podía irse a un río sin que la vieran y respetaran con las miradas. Pero lo que más duro le dio, ella contaba las angustias de ella, que cuando se volaba la volvían a recapturar y la castigaban, haciéndole dormir sobre nidos de hormigas. O sea, los secuestradores no tienen alma. Usted quiso volarse, pues de castigo va a dormir tantas noches sobre nidos de hormigas. Y era piquiña toda la noche, hormigas, hormigas, hormigas. Lloraba, gritaba, y los compañeros secuestrados lloraban también, gritaban también, porque estaban siendo castigados, obligados a dormir sobre nidos de hormigas rojas, que son las más ponzoñolas, que pican, la que se meten la ponzoña. Y dice que lo que más horrible, no sabía cuál es la tortura peor. Por haberse tratado de volar, le encadenaron del cuello cadenas y le amarraron la otra cadena del cuello del compañero. Y varios secuestrados en fila india tenían que caminar por las selvas de Colombia encadenados por el cuello. Si alguien resbalaba, arrastraba a todos. Se resbala el de adelante, arrastra a todos a la caída por el cuello. Ella contó en el testimonio que dio en la comisión de la verdad que lo que le salvó fue la Biblia. Que a los 3 años de secuestro pidió Biblia y milagrosamente los guerrilleros le regalaron una Biblia. Y que lo que le salvó de la angustia, volverse loca, de volverse endemoniada, psicótica, fue la Biblia. Fue el libro de Job. Fue la vida de San Pablo. Fue la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos sana. Envió mi palabra y los sané. Envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Envié mi palabra y los libré de la ruina. ¿Cómo están, queridos amigos? Les habla el pastor Jorge Villavicencio. Espero que este mensaje que predicamos en esta oportunidad, Medicina para la Angustia, sea de grande bendición y de grande ánimo para usted y para todos los que hemos estado pasando por valles de angustia. Yo sé que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la fortaleza y la capacidad de salir adelante venciendo las angustias. En la próxima transmisión estaré predicando sobre el tema Mantén tu altar encendido, y hago votos para que ese mensaje, al igual que este que usted acaba de recibir, sea también de mucha bendición y de fortalecimiento de su vida en todas las áreas. Que Dios le bendiga. Estaremos viéndonos muy pronto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos.
un mensaje de esperanza. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.